Nuevamente les invito a meditar por unos momentos en la palabra de Dios. Vamos a ocuparnos en esta ocasión de un tema que es por demás necesario y que, como todos nuestros temas, están basados en la palabra del Señor. El tema a tratar en este día es el creyente frente al mundo. El creyente frente al mundo. Y lo tenemos plasmado, los versículos que nosotros vamos a leer. Se encuentran en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículos 18 al 21. Y dice de la siguiente manera: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, porque no sois del mundo. Acordaos de la palabra que yo os he hablado. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Las Sagradas Escrituras son claras. El Señor Jesucristo es claro en su mensaje. Ahora bien, para poder un poco más entender de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacer unas cuantas observaciones a guisa de introducción. Como nosotros sabemos en relación a aquellos que han leído la palabra del Señor, Dios creó el universo. Fijémonos bien. Pero hay que hacer también esta observación en relación con esto que venimos hablando. En muchos aspectos podemos decir así. Previo a la creación de Adán, el mundo no existía. Vamos por partes. Es decir, el mundo no es obra de Dios en muchos aspectos, aunque sabemos que el Señor creó todo. Sin embargo, si nosotros observamos la palabra del Señor, nos daremos cuenta que Dios creó el universo. La tierra, el mar, las aves, el cielo, las estrellas, los ángeles, al hombre mismo. Pero nada nos habla del mundo. Nos habla de que Él creó el universo. O sea, las cosas que Él creó, dice la Biblia, eran buenas. Ahora bien, sin embargo, el mundo como mundo no existía previo a la creación de Adán y previo también a la caída. Viene el tiempo y Eva y Adán caen en tentación. Y recordemos que la tentación fue el hecho de que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, al caer ellos en pecado, son expulsados del huerto del Edén. Posteriormente, les nacen dos hijos, Caín y Abel. Caín y Abel. Andando el tiempo, Caín mata a Abel y comienza el mundo, como mundo. Fíjense bien. De tal manera entonces que el mundo como sistema, como nosotros lo vemos, podemos decirlo así, en realidad no es obra de Dios,
sino de Satanás. Es decir, usurpó todo lo que Dios creó y lo manipuló a su manera. Y lo hizo mundo. Y este mundo siempre ha sido hostil a Dios. Es decir, el mundo odia a Dios. Nació con Caín. Es decir, andando el tiempo, los personajes que nosotros vemos a través de la Biblia, llegó el momento en que quisieron incluso ser más que Dios y se lanzaron a construir la Torre de Babel. A partir de entonces, el Señor habló entre sí. El Señor Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo hablaron y dijeron: lo que estos hombres, nada los va a hacer que desistan de lo que están haciendo. Bajemos y confundamos sus lenguas ahí. Y bajó el Señor y los confundió y los esparció por toda la tierra. Es decir, el mundo se ha manifestado siempre en contra de Dios. Sin embargo, Dios ama al mundo. Y esto es algo aparentemente contradictorio. Pero es necesario que nosotros comprendamos la palabra mundo. Porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. En otras palabras, el mundo como sistema, como lo vemos nosotros, en realidad es obra de Satanás. Porque dice la Biblia, que el mundo está bajo el maligno. Es más, tanto ha usurpado Satanás todo lo que vemos a nuestro alrededor, que en la tentación de Jesús, una de las tentaciones es esta. Satanás lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. Mentira, usurpación, pero él le pertenecía en realidad. Si postrado me adorares. Y le dice Jesús: vete de mí, Satanás, porque al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Es decir, el mundo siempre ha existido hostil a Dios, pero como una tentación para los hijos de Dios. Ahora bien, en este sentido, nosotros vamos a hablar lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y que el Señor Jesucristo nos dice referente al mundo. Por eso nuestro tema: el creyente frente al mundo. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque hay dos clases realmente de generaciones. Los que son extraídos por Dios para Dios del mundo y los que pertenecen al mundo. Aquí no estamos hablando de bien y de mal, no. Estamos hablando de dónde es extraído. Si perteneces al mundo y no has sido extraído de allí, o perteneces al reino de Dios, que ha sido extraído para el Señor. Por eso dijo Jesús: yo os elegí del mundo. Bien. Por eso entonces el Señor Jesús nos advierte y nos enseña. En otras palabras, que tengamos cuidado con el mundo. ¿Por qué? Primero, el mundo aborrece la identidad con Cristo. ¿Quiere usted, quiere mi hermano, mi amado hermano, identificarse con Cristo? Entonces espere el aborrecimiento del mundo. Y es lo que nos dicen los versículos 18 y 19. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay que entender exactamente lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. En otras palabras, este mundo está manipulado por Satanás, de tal manera que quien se identifica con Jesucristo se vuelve enemigo del diablo. Y el diablo no puede soportar que personas, simples personas, se le opongan. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Trabajando detrás del mundo, está actuando y obrando de tal manera que al no soportar a los que se identifican con Jesucristo, los desprecian, los rechazan, los odian y los aborrecen. Identifíquese usted con Jesucristo, inmediatamente usted va a sentir el peso del mundo. Ahora bien, al mundo, o sea, Satanás, pero al mundo no le agrada que alguna persona se comporte de acuerdo a la voluntad de Dios. Conforme a las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos con que la persona que busca a Dios y se identifica con Dios y quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, esa persona va a ser rechazada por el mundo. Porque dice Jesús, si el mundo os aborrece, no les extrañe, porque ya me aborreció a mí. Porque yo les he dicho que su conducta no es la conducta que le agrada a Dios. Entonces, como yo les he dicho eso, el mundo me ha rechazado, me ha aborrecido. Entonces, ¿qué es lo que se espera de ustedes? Que el mundo los aborrezca también. Por eso dice, acordaos de la palabra que yo dije. Yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Nosotros no somos superiores a Cristo, somos sus servidores. Aquellos que aman al Señor, que adoran a Jesucristo, que honran a Dios, se constituyen enemigos del mundo. Porque el mundo los tiene como tales y no los puede soportar. Fíjense bien. Cuando ustedes se identifiquen con Jesucristo, las personas incluso que profesan ser cristianos, pero viven una vida conforme al mundo, no pueden soportar a aquellas personas que se identifican con Cristo y que quieren vivir una vida totalmente acorde con la voluntad de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras. Conforme nosotros avanzamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en ese sentido más somos rechazados por el mundo. Ahora bien, nosotros como creyentes hemos de entender que el mundo está bajo el juicio de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo y nos enseña: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el usurpador será echado fuera. Y es cierto, porque en el momento en que Jesucristo triunfó sobre el mundo ya se volvió enjuiciado de parte de Dios. Y todos los que pertenecen al mundo serán enjuiciados y ya han sido enjuiciados. Si pertenecen al mundo, no importa cuán bien se porte, es conforme al mundo. Los parámetros del mundo tienen unas
unos parámetros totalmente diferentes a los parámetros divinos. Por eso, cuando nosotros nos identificamos con Jesucristo y vivimos una vida conforme al Señor, entonces el mundo se da cuenta que ese parámetro no le pertenece, no es del mundo. ¿Cuál es la razón? Nosotros hemos sido elegidos del mundo y extraídos de allí para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no se extrañe, dice el Señor Jesús, mi amado hermano, no se extrañe que el mundo lo rechace, lo odie, lo aborrezca, en otras palabras. Así lo dice la Biblia. No se extrañe, dice, si el mundo os aborrece, a mí me aborreció primero. Acordaos, dice, si fuerais del mundo, eso sí, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso, cuando el Señor Jesucristo oró, en su oración intercesoria, en su oración sacerdotal, le dijo al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora bien, Jesucristo mismo también, hablándoles a los judíos, les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. Y eso es la realidad. Ahora, quien está en Jesucristo ya no es del mundo. Ya no. Él pertenece a otra esfera, a la esfera divina. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, no vamos a ir al cielo, pertenecemos al cielo. Ya estamos en el cielo, porque dice la Biblia, con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, con Cristo. Porque hemos sido extraídos ya también del cielo, pertenecemos al cielo. Porque vivimos una vida conforme a Cristo. No somos perfectos, pero lo seremos. En cambio, el mundo tiene un parámetro. Tú eres bueno, te portas así, conforme al mundo, es bueno. Pero nosotros aquí no estamos hablando ni de bueno ni de malo, sino de dónde eres extraído. Eres extraído para Dios, de Dios, entonces no eres del mundo. Eres del mundo, entonces pues te portas conforme al mundo. Y si le agradas al mundo, qué bueno, porque eres del mundo. Yo no soy del mundo, dijo Jesús, por lo tanto, nosotros no somos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la identidad con Cristo, el mundo la aborrece. Segundo, el mundo no tolera que se hable de Cristo. No tolera que se hable de Cristo. Es lo que nos dice el versículo 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he hablado. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No tolera que se hable de Cristo. El mundo, fíjense bien, se da perfectamente cuenta del vocabulario. Haga usted énfasis en Cristo, inmediatamente lo identifican. Es de los hermanos. Eso es la identidad. Eso es el hablar de Cristo. El hecho de que hablemos de Cristo, inmediatamente el vocabulario hace que el mundo se ponga al alba,
porque ese vocabulario es extraño al mundo. ¿Ven ustedes? El nombre de Jesucristo es rechazado por el mundo. Por eso no tolera una vida que se consagre a Dios, que realice las obras de Dios, que se identifique con Dios. En ese sentido, entonces, el mundo y aquellos que viven conforme al mundo no lo pueden tolerar y lo aborrecen y lo rechazan. Porque hablar de Cristo para ellos no es vocabulario adecuado. Y entonces, si hablamos de Cristo, seremos perseguidos. Debemos nosotros de entender bien esto. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero, ¿cuál es la tendencia fundamental? La tendencia es que el mundo no tolera el nombre de Jesucristo, que se hable de Cristo, que se hable del Señor. Es por eso entonces que nosotros necesitamos entender que nosotros fuimos elegidos por Cristo del mundo. Él nos ha elegido. Y como nos ha elegido, vivimos una vida conforme a los parámetros de Cristo, no del mundo, sino a los parámetros de Cristo. Y eso el mundo no lo tolera, no lo acepta y nos aborrece. Eso significa entonces que pertenecemos a una esfera superior, pertenecemos al reino de Dios. Y al pertenecer al reino de Dios, entonces hablamos conforme a ese reino. Por eso, en palabras que Juan Bunyan, si usted ha leído, o le recomiendo en un momento dado que lo lea, El progreso del peregrino. Llegan los peregrinos a la feria de vanidad y le preguntan, ¿de qué quieres comprar de todo lo que se vende ahí? Ahí se vendía educación, se vendía ciencia, se vendía todas las cosas habidas y por haber respecto al mundo. Y ellos dijeron, compramos la verdad. Compramos la verdad. Y entonces todos se sorprendieron. ¿Cómo que la verdad? ¿Compramos la verdad? La verdad es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Tú no eres de este mundo. Tú no eres de esta feria de vanidad. No lo eres. Ahí se vendía moda como en París, se vendía Wimbledon como en Inglaterra, se vendía. Todo eso se vendía. Pero es del mundo, no de Dios. Y esa es la gran diferencia. Todo esto que pertenece al mundo está condenado por Dios. Por eso dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y se vuelve contra Dios. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque la identidad que nosotros hemos de tener es una identidad espiritual consagrada, no del mundo. Y el mundo nos aborrece. Y por último, Satanás odia sobremanera el nombre de Cristo. Lo odia. Así lo odia. Versículo 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto os harán por causa de mi nombre, el nombre de Cristo. ¿Por qué odia tanto Satanás a Cristo? Porque él sabe que el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos es Jesucristo. Por eso en la tentación quiso ganárselo para sí.
Por eso Satanás continuamente le ponía tropiezos a Jesús para que él tropezara, pero Jesús siempre lo venció. Es decir, el enemigo número uno, podemos decirlo así, de Jesús es el mundo, es Satanás. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Satanás? Fíjese bien las artimañas de Satanás. Satanás prefiere, y así les pone delante de ellos para que pongan su confianza en ídolos, en estatuas, en pinturas y en cosas por el estilo, que es engaño, mentira y abominación delante de Dios. Pero le encanta poner eso frente al mundo, a la gente. Él se los pone para que confíen en eso. Y confían en eso y entonces dejan de confiar en Dios. Y entonces ya no confían en Dios. Y le mezclan Dios y dioses de tal manera que incluso ni siquiera saben a qué Dios están sirviendo. Porque dice, porque no conocen al que me ha enviado. Ese tipo de personas, el mundo, que confía en estatuas, en pinturas, es decir, en imágenes, y se inclinan y los adoran, esos no conocen a Dios, no lo conocen. Conocen el Dios que ellos mencionan, pero quién sabe qué Dios será. El Dios de la Biblia no lo es, porque el Dios de la Biblia es celoso y vengador, que no acepta nada delante de él, ningún ídolo, nada. El Dios de la Biblia, solamente Dios y nadie más que Dios. Por eso entonces, para nosotros, el mundo es enemigo de Dios. Por lo tanto, siempre será un enemigo que nos aborrecerá y nos odiará, porque pertenecemos al reino de Dios, porque pertenecemos al Señor Jesucristo. Pero recuerden, el odio es por ignorancia. Es lo que dice el Señor Jesús, por ignorancia, porque no conocen al que me ha enviado. Por eso, porque se han identificado con el mundo. Y el mundo ha rechazado siempre a Cristo y lo rechazará hasta el final. Lo rechazará. En cambio, quien hemos sido educados por Jesucristo, entendemos y comprendemos que el mundo no es nuestro hogar. Estamos de pasada en terreno enemigo y vamos a sufrir los desprecios y el aborrecimiento y el odio del enemigo. No nos extrañe para nada, pero nosotros debemos de confiar siempre en Jesucristo, nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.